Hola amigos, en este siguiente vídeo vamos a seguir con el tema de las bases de datos. Vamos a ver lo que es el tema de las conexiones, ya lo adelantábamos en el vídeo anterior y vamos a ver en qué consisten. Básicamente aquí tenemos la estructura interna de acceso a los datos de WinDev y hay una pequeña diferencia o una gran diferencia, que es el tema de la conexión, que está aquí. La conexión básicamente es otra capa que pone WinDev, que nos permite utilizar WinDev para independizar aún más los datos de nuestro programa. Es decir, todas las opciones que tenemos aquí dentro, que son nuestros datos, hacerlos independientes de nuestros procesos, formularios o data sources. Es una nueva capa que nos permite separar los ficheros, las bases de datos, de nuestros procesos, con la ventaja de que luego va a ser muy sencillo cambiar un tipo de base de datos a otro tipo de base de datos, o de una carpeta a otra carpeta, etcétera. Es decir, nos va a dar la posibilidad de interactuar y definir los datos de unos ficheros, por ejemplo, de el tipo clásico de HFSQL en una carpeta. En un momento dado queremos utilizar unos datos para hacer unas pruebas, podemos crear otra carpeta, copiar los datos, los ficheros y cambiar la conexión, cambiar el directorio que nos indica dónde están los ficheros, dónde está la carpeta de los datos. Entonces eso pues vamos a ver cómo se crea desde WinDev y cómo se utiliza a modo de ejemplo. Ya también adelanto que el tema de tener una conexión no implica casi ningún cambio en nuestro programa, en nuestro software. Es más, podemos utilizar una conexión y nuestro programa quizá es posible que ni se entere si no queremos nosotros. No tenemos que hacer ninguna referencia a la conexión. Todo está puesto en la estructura del UML que está dentro del análisis. Ahí se define la conexión, a qué carpeta va por defecto, qué tipo de acceso hay, etcétera. Bueno, una serie de parámetros, todo eso mediante propiedades, porque la conexión está tratada mediante un objeto. Ya hemos dicho muchas veces, los objetos tienen sus propiedades, tienen sus métodos y dentro de las propiedades, pues el tipo de conexión, la carpeta, el password si se necesita, el usuario, si están protegidos los ficheros, etcétera. Toda la información de la conexión. Es más, esa conexión la podemos tratar nosotros dentro de nuestro programa y crearla directamente dentro de nuestro programa. Pero eso ya es una técnica un poco más avanzada. Es utilizando a través de una variable tipo conexión. Aquí lo que WinDev nos está permitiendo es tener un acceso a los datos más independiente, es decir, con otra capa, mediante un objeto que tendrá sus clases, que sea la conexión. En el fondo, todo esto está reflejándose en el modelo ese modelo vista controlador que hemos estado viendo durante los vídeos en los anexos, pues está reflejando en WinDev. Es que básicamente WinDev utiliza ese modelo aún más de forma más avanzada. Es decir, no se requiere crear unas carpetas o unos procesos especiales, ni unas clases, ni unos objetos. Te lo da todo él. Vamos a verlo en la práctica, cómo se crea una conexión. Una herramienta que nos va a permitir de una forma muy rápida, muy sencilla y sin grandes complicaciones el poder cambiar entre un tipo de base de datos u otro tipo de base de datos, entre una localización de esa base de datos
u otra localización de esa misma base de datos en otro sitio. Esto ya de antemano, ¿qué nos sugiere? Es decir, ¿por qué puedo tener dos bases de datos, por ejemplo, en el mismo disco duro? Pues porque una base de datos sea de una empresa y otra base de datos sea otra empresa. Puedo tener tantas bases de datos como empresas tenga. Por ejemplo, esa es una forma sencilla de trabajar con multiempresa. Hay otra forma mucho más ágil, mucho más rápida, pero son necesarias las conexiones. Las conexiones son siempre necesarias, van a ser siempre necesarias. No son indispensables, ¿eh? WinDev no necesita la conexión si no quieres. Pero yo básicamente siempre lo aconsejo establecer la conexión con un tipo de nombre normalizado, idéntico para todos nuestros proyectos, y de esta forma nos va a facilitar mucho el trabajo. Tenemos que ser disciplinados en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de codificar. En el anterior vídeo vimos cómo creaba campos, pues nombre, descripción, sin ningún tipo de limitación. Pero cuando creé los timestamp, el tscreak y el tsmodif, ¿por qué no puse tscreación y tsmodificación? Bueno, porque son más largos los datos, porque creo que ciertas variables, ciertos campos, con simplemente tomar la regla de los 6 primeros caracteres, siempre y cuando no terminen en vocal, son suficientes. Es decir, yo generalmente tipo de campos los creo de 6 de 6 caracteres después de la cabecera. Si es que la normalización es importante. Entonces vamos a ver, vamos a abrir nuestro curso. Aquí tenemos nuestras bases de datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La conexión. Ahora mismo a estas bases de datos, si estuviesen creadas, podemos acceder. No hay ningún problema. Podemos acceder tranquilamente. Pero nosotros nos vamos a acostumbrar a hacer la conexión. ¿Y cómo vamos a hacer la conexión? Pues a través del análisis. Entonces para ello nos vamos al análisis. Aquí de hecho ya tenemos un apartado que es Connections, que es donde va a estar nuestra conexión. Abrimos el análisis. Dentro del apartado de la banda del análisis, pues creamos una nueva conexión. Una nueva conexión. ¿De qué tipo va a ser la conexión? Pues HFL SQL Classic, porque vamos a acceder a ficheros de ese tipo. Va a ser de tipo conexión, pues a una dirección de la a un directorio de la aplicación, a un directorio definido en el análisis o a un directorio definido después. Aquí, no, por el principio application directory, que luego lo podremos cambiar. Entonces, ¿cómo le llamamos a la conexión? Pues a mí me gusta utilizar Connex BD1. Bien escrito. De tipo HFSQL Classic Connection. Y ahora aquí viene ya el tema importante. ¿Quiero asociar ficheros con este tipo de conexión, con esta conexión? Le voy a decir que sí, porque voy a asociar todos los ficheros, vehículo y fcli. Le digo que sí. Y los ficheros automáticamente se han asociado a esa conexión. Estos ficheros podré acceder a ellos a través de esa conexión. Yo ahora esto lo guardo. Digo que la estructura ha cambiado, la guardo. Y en principio ya tengo todos mis datos para acceder a esos ficheros de la forma normalizada como vamos a querer ver en este curso, a través de conexión. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer lo primero?
Pues vamos a crearnos un botón que nos permite ir a un formulario donde vamos a crear nuestros, vamos a trabajar con nuestros datos. Copiamos este fichero, este botón, control C, control V, pegamos aquí. Code va a ser capítulo 24 y va a ser files. De momento no está creado. Vamos a coger este botón o este formulario, cualquiera de ellos. O incluso lo hacemos nuevo. New. Window. Una ventana nueva. En blanco. Y hemos dicho que va a ser el capítulo 24. Files. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero, tenemos que crear nuestras bases de datos. Las bases de datos no están accesibles, es decir, yo me voy a quedar al análisis y a esta base de datos que abro el análisis y quiero verla. Con la utilidad de WinDep y no veo nada porque me dice que no está creada, me dice selecciona un fichero, pero yo si tengo que seleccionar un fichero para cada uno de mis ficheros y tener que crearlo y tal, pues es un poco farragoso, un poco complicado. A lo mejor vamos a utilizar WinDep y las opciones que me permite. Si tengo aquí 2 ficheros no sería demasiado problema, si tengo 3 no sería, pero si tengo 15 pues sí va a ser un problema tener que crear 15 ficheros. Aparte que cuando esta aplicación la distribuyamos a un cliente no vamos a poder ir allí y crear los 15 ficheros o copiárselos. Sí, lo más sencillo va a ser utilizar esta herramienta, que es la herramienta que nos da WinDep, pero sí que son 2 funciones que son muy sencillas de utilizar y que son muy prácticas. Vamos al formulario otra vez. Creamos el botón. Crear bases de datos. Hacemos más grande esto. Vamos al código. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues sí que lo hemos visto ya en diferentes opciones, en diferentes partes. Es el h creation if not found y el h modify estructura. Vamos a ver. H creation if not found de todos los ficheros y el h modify estructura de todos los ficheros. Y me olvido. Y ni siquiera he tenido que trabajar con la conexión. Que por cierto, la conexión la tengo ahí ya. Acordémonos cómo se llama. Conexión se llama Connex BD. Pues yo pongo aquí Connex BD. Y entre los parámetros que tiene, las propiedades, me dice la database, si lleva un password, a qué servidor, qué proveedor de tipo de acceso tiene. Por ejemplo, si que ya tengo aquí todos los tipos de acceso a diferentes tipos de base de datos y no tengo que hacer nada porque si estas bases de datos las quiero alojar en una base de datos MariaDB, simplemente tendré que hacerle que la conexión es tipo MariaDB. Evidentemente tengo que hacerlo al principio. Cierro la conexión, hago las modificaciones, cambio de directorio a otra carpeta, a otro fichero, de lo que sea,
y luego abro la conexión. Es un poco trabajar como si estuviéramos trabajando a través de internet. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Que estamos independizando totalmente. Si nos acordamos un poco y hemos visto los vídeos de MVC, de modelo vista controlador, si es que básicamente es que Windows se apoya en ello. La opción que sacó de MVP, de modelo vista presentador, pues fue un poco que quisieron complicar un poco el tema, y entonces eso pues yo creo que no acabó muy bien. De hecho, no conozco a nadie que lo esté utilizando, pero sí que se está utilizando este sistema. Este sistema que yo utilizo es el que todas las personas que conozco y con las que trato utilizan este sistema. Nuestro software que nosotros desarrollamos en nuestra empresa, están basadas en este tipo de conexiones y nos permiten acceder tanto a ficheros en MariaDB como en MySQL como en Access, como en cualquier de las conexiones que nos dan nativas. ¿Y cómo se crean? Pues yo ahora aquí le digo Go y lo único que tengo que hacer es darle a este botón. Evidentemente no me ha hecho nada, que lo suyo es que bueno, si somos así, pues venga, vamos a ponerle aquí alguna información. Vamos a decirle un toast display base de datos actualizada. El toast display es un info, pero de tipo Android, que nos sale en la parte de abajo y nos dura unos segundos. De hecho, se puede programar que dure más o menos tiempo. Bueno, ya guardo este fichero. Vamos a quitar este error. Uy. Vale, pues este error es básicamente que le he dicho que esto de aquí le quito y en principio se tiene que ir a error. Bien, pues ahora ¿qué ocurre? Que si yo me voy al análisis, me voy a mi análisis otra vez, que no le he vuelto a dar al botón, y intento ir a este dato. Puedo venir por aquí, puedo venir por aquí. Ya me está dando un file y de hecho ya tiene información. O sea, hasta mismo está vacía, pero los ficheros se han creado. Los ficheros están ahí creados, no he tenido que crearlos yo. ¿Y qué ventajas tiene? Pues Go. Le tengo que cambiar el botón, el título. Vamos a cambiárselo ya. No tenemos que dejar que se nos acumulen los errores. Pues ya tengo aquí el fichero. ¿Qué tiene de bueno el tema de Windows cuando lo trata? Que le puedo dar aquí otra vez, me va a decir base de datos actualizada, le puedo decir aquí y él no va a estar creando nuevas bases de datos. Él ya verifica si la base de datos está creada, si no está creada, si ha habido una modificación, porque en el momento que yo inserte un campo, borre un campo, haga cualquier modificación de que cree una clave o un campo lo convierta en una clave y tal, mi UML, mi análisis, no se va a reflejar directamente en la base de datos. Tengo que hacerlo mediante un proceso, y es mediante el proceso del Modify Structure. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Pues que básicamente el crearme dos campos nuevos, lo que sea, me va a permitir con este Modify Structure esta instrucción me va a modificar la estructura de la base de datos.
sin tener yo que complicarme. Y el hcreation.phone me va a crear la base de datos si no está creada. La única pega que tiene esto es que dos partes. Primera, que haya alguien que esté utilizando la base de datos, con lo cual no puede modificar la estructura de esa base de datos porque está en uso. Y segundo, que es una cosa que todavía WinDev no trata perfectamente, ya no digo bien, digo perfectamente, porque bien es que generalmente trata bastantes cosas bien. Yo no tengo nada que ver con WinDev, es decir, WinDev es una herramienta que he encontrado al cabo de X años, pues desarrollando con otro tipo de software. Y bueno, encontré en su momento WinDev, me habitué y la forma de trabajar con él pues me gusta bastante. Y ahora cuando veamos el tema de los ficheros, es que es de lo más inmediato que he encontrado y me he encontrado durante mucho tiempo. Bien, pues si el tema de el fichero está creado, no va a poder modificar la estructura. Y el otro inconveniente que tiene, que todavía no lo tratan perfectamente, es que tú puedes tener subcarpetas dentro de tu fichero, dentro de tu carpeta principal. Y en esas subcarpetas el Modify Structure no funciona, ni el Creation is not found. Tienes que ir a cada una de las subcarpetas. Aquí venía a decir también, antes cuando he hablado en el vídeo anterior de la conexión diferentes empresas con la conexión a diferentes carpetas, a diferentes directorios, si las carpetas están dentro de del mismo directorio, se puede acceder con la misma conexión, simplemente refiriéndonos a cada una de las carpetas con un changedir, con otra instrucción que tiene WinDev. Y esto no solo lo permite a nivel de HFSQL Classic, sino también a FSQL Classic Server, que es el sistema que utilizamos nosotros para el tema de multiempresa. Nuestra contabilidad nos permite acceder a multiempresa, es decir, tenemos varias empresas, pueden tener, y dentro de multiempresa tienen multiejercicio. Y cada uno de los ejercicios están en una subcarpeta de la carpeta de empresa que está de la carpeta de la aplicación. Son una estructura de directorios que me permiten mantener esa estructura. Bien, pues amigos, quiero que haya quedado claro el tema de la conexión. Por un lado, vídeo anterior creamos los ficheros, en este hemos creado la conexión y hemos creado los ficheros. Y ya en los próximos vídeos luego vamos a ver cómo acceder a esa información. Solo un punto más. En el análisis, cuando miramos el fichero fcli, digamos, este tiene un ID, este fichero tiene un ID. Todos los ficheros van a tener un ID. Todos nuestros ficheros van a tener un ID. Todos los que yo creo, por ejemplo, tienen un ID. Mis compañeros ya lo saben. Ese ID es la forma de acceder al registro. El vehículo, si vamos a la descripción de los campos, pues el SOC-ID es el que se relacionaba con el cliente. Entonces podemos establecer un enlace entre SOC-ID y ID de clientes. Podemos ir a análisis, crear un new link desde aquí hasta aquí. Y aquí sí que me permite hacer la relación entre un cliente y otro, entre un vehículo y un cliente, etcétera. La relación de uno a muchos, de uno a uno, etcétera. Los diferentes tipos de relaciones. Esto de cara a la integridad es importante. Ahora, si utilizamos un buen sistema de programación, no es imprescindible. Es decir, en los primeros cursos, las primeras versiones, no vamos a utilizar el tema de las conexiones, el tema de los linkados. Y veremos cómo utilizar el tema de
un Albarán, todas sus líneas. Una factura, toda la relación de albaranes que tiene esa factura, por ejemplo. O incluso nos va a permitir, con una buena programación, que las líneas de Albarán tengan un orden. Y vamos a poder definir un orden, un campo order, para que en las líneas de Albarán incluso las podamos ordenar. En el momento que introduzcamos una línea, pues podamos subirla para arriba, para abajo. Y eso se hace todo gracias a que no hay una relación directa entre una base de datos y la tabla en donde estamos trabajando, sino que está a través de todo por carga, por programación, a través de una conexión. Bien, pero eso lo veremos en vídeos más avanzados. Amigos, si os ha gustado el vídeo, os aconsejo que estéis atentos a las más entregas del curso. Un saludo y hasta la próxima.